La película toma lugar en un futuro alternativo, en el que la humanidad trató de prevenir la inminente crisis ecológica con la tecnología genética, de manera que puedan alterar el medio ambiente y así fomentar su crecimiento a voluntad. Pues bien, ese plan falló por completo y en su lugar crearon organismos venenosos que se liberaron por la atmósfera, arrasando con las plantas comestibles, los animales y gran parte de la humanidad. Desde entonces, la oligarquía restante se ha refugiado en ciudades flotantes conocidas como ciudadelas, mientras que el resto de la humanidad lucha por sobrevivir en el páramo inhóspito en el que se ha convertido la Tierra. La única comida disponible son las semillas creadas y distribuidas por las ciudadelas, las cuales están codificadas para producir una sola cosecha. En este duro contexto, conoceremos a Vesper, una jovencita de 14 años que, junto a su fiel droide volador, explora los terrenos baldíos alrededor de las ciudades en busca de semillas. Luego de encontrar una, también se topa con una oruga multicolor a la que guarda en un frasco. Parece que los virus no han acabado con la vida animal después de todo. Han creado nuevas especies en su lugar. Durante su camino a casa, la muchacha se cruza con árboles que respiran hasta con pequeños tentáculos que residen en unos agujeros en la tierra. Ella apenas reacciona a esto, dado que está más que acostumbrada. Es el mundo en el que ha crecido. Al llegar a su hogar en medio del bosque, se prepara una medicina casera para su padre paralizado, Darius, cuya conciencia está conectada al dron volador de manera que puede acompañar a su hija a sus expediciones. Hablando de esto, ambos se aventuran en un viejo laboratorio repleto de organismos tan fascinantes como escalofriantes. Ahí, la protagonista se sienta con un cadáver y le muestra con emoción la oruga multicolor. Al ver esto, Darius le indica que deje de perder el tiempo porque se está quedando sin batería. Aún así, la jovencita permanece concentrada en lo suyo y realiza un pequeño experimento con la oruga. De pronto, ambos escuchan un golpe proveniente del exterior. Al salir, observan una mujer cubierta de un extraño velo que pertenece a los peregrinos, los recolectores de chatarra que vagan sin rumbo aparente. En el camino de vuelta, Vesper promete que algún día seguirá a un chatarrero para ver a dónde lleva la basura y qué hacen con ella. Sin embargo, su padre le asegura que esas personas no llegan a ningún lugar y solo caminan hasta que caen muertos. Insatisfecha con esta respuesta, la adolescente le pregunta cómo puede estar tan seguro de que no vuelven a casa, a lo que él responde de forma tajante que su madre no va a regresar, si es lo que se está preguntando. Ya en casa, ambos descubren la puerta abierta, lo que significa que alguien ha entrado. Dada su conexión con su cuerpo real, Darius indica que no escucha ni ve a nadie a su alrededor, quizás porque ya se fueron. Al inspeccionar la casa, ahora patas arriba, la protagonista se percata de que los intrusos sabotearon el generador de energía, lo que pone en riesgo el soporte vital de su padre. En consecuencia, no le queda otra opción que visitar a su tío Jonas, el director de una especie de orfanato. En estos momentos, los niños están presenciando la agonía de un Yug, un humano artificial creado con el único propósito de ser mano de obra esclava. A este espécimen se le cayeron unos andamios encima y los niños no saben qué hacer al respecto, por lo que Jonas obliga al muchacho que estaba a cargo a terminar con la miseria del esclavo. Como el jovencito parece dudar, el hombre le recuerda que los Yugs fueron creados en laboratorios y no sienten nada. No obstante, este Yug lucha por su vida y, cuando el muchacho empieza a apuñalarlo, chilla de dolor hasta que finalmente muere. Tras este espectáculo poco agradable, Vesper se dirige a su tío y le cuenta sobre los intrusos que dañaron su generador y se robaron sus baterías. Pese a que lamenta la situación de su hermano Darius, Jonas advierte que no pueden acudir a él por caridad, especialmente por la última subida de precio de las semillas. En cuanto a esto, el hombre ha encontrado una manera de subsistir. A cambio de un hogar y comida, los niños a su cargo aceptan que su sangre sea extraída y luego vendida a las ciudadelas, que por alguna razón valoran la sangre joven. La protagonista se somete a este proceso por el bien de su padre, mientras un huérfano apodado Skinny le extrae la sangre,
su tío le indica que podría mudarse a su granja junto a Darius y estarían mucho más seguros en este sitio. Claro, no es gratis, pues tendrán que pagar con su sangre. Vesper se niega de inmediato, dejándole claro que tiene habilidades suficientes como para valerse por sí mismo y largarse de esta región. Todo lo contrario a Jonas, quien está confinado a este lugar a extraer la sangre de niños hasta el último de sus días. El hombre admira su admisión, mas le advierte que no puede cambiar el orden de las cosas. Debe aprovechar las oportunidades cuando se presentan porque no son muy comunes en este brutal mundo. Finalizado el proceso, la protagonista le pide los elementos requeridos para reactivar el generador, a lo que este contesta que debe esperar a que venda su sangre a la ciudadela. Indignada, Vesper trata de recuperar su bolsa de sangre a la fuerza, aunque su tío la intercepta y la echa de la granja. Lejos de rendirse, la muchacha se cuela de vuelta al terreno. Al asomarse en una pequeña grieta de un granero, observa cómo los niños despedazan el cadáver del Yogg. Segundos después, unas naves de la ciudadela sobrevuelan el área, creando indirectamente una distracción para que Vesper pueda entrar en el almacén. En estas, es sorprendida por Skinny, quien le permite pasar como agradecimiento a que siempre ha sido amable con él. Gracias a esto, la jovencita obtiene lo que estaba buscando junto a varias semillas de la granja. En el trayecto a casa, divisa en el cielo una nave de la ciudadela averiada que perdió su curso. Una vez estabiliza tanto el generador de energía como a su padre, este le pregunta cómo obtuvo las semillas, ya que sabe muy bien que su hermano no se las daría sin más. Vesper confiesa que las robó y no piensa devolverlas, sino que pretende desbloquearlas para que puedan producir más de una cosecha. Si logra esto, está segura de que la contratarán en la ciudadela como científica, sin importar que su padre piense lo contrario. En su defensa, ella aclama que él solo tiene miedo de que se vaya como su madre. Ante esto, Darius contesta que ella no tiene ni idea del precio de los sueños y le recuerda que su lugar está aquí. Harta de escucharlo, la jovencita sale a correr al bosque, donde se topa con una mujer herida e inconsciente que está siendo consumida por los organismos cercanos. Luego de separarla de los mismos, Vesper la lleva a casa y se dedica a curar sus heridas. A raíz de sus finos ropajes, la jovencita deduce que proviene de la ciudadela, lo que explicaría la nave averiada que vio hace poco y que se estrelló en el bosque. Darius no está de acuerdo con la presencia de la desconocida, augurando que les traerá problemas, aunque su hija cree que si la ayudan, los llevará a la ciudadela. Desde otra habitación, la mujer en cuestión despierta y escucha esa conversación, por lo que intenta escapar de forma silenciosa. Sin embargo, solo consigue caerse de la cama y alarmar a Vesper, a quien le cuenta que necesita encontrar el hombre con el que estaba en la nave, su padre. Como no puede ir a ninguna parte en ese estado, le pide a sus anfitriones que busquen a su padre por ella, prometiendo que sus esfuerzos serán recompensados. Si bien Darius se niega a hacer algo por ella, Vesper decide ayudar a la mujer, la cual se presenta como Camelia. Luego de acordar que saldrían mañana a una expedición, Camelia se fija en el hombre paralizado. Entonces, la protagonista le cuenta que se lesionó durante sus días como soldado del ejército de la ciudadela, lo que explica por qué detesta tanto esas ciudades. Lo único que le dieron fue el dron que ahora utiliza como sus ojos y oídos. Ante eso, Camelia asegura que podría conseguirle un trato justo a Darius una vez se encuentre a su padre, al que ella describe como un hombre muy influyente. Cuando Vesper le pregunta a su padre si escuchó eso, lo descubre sufriendo una intensa convulsión que no puede detener. O eso parecía, porque Camelia logra estabilizarlo con un beso, luego de cambiar a voluntad el color de sus labios. Que yo sepa, los humanos no podemos hacer eso. Al día siguiente, Vesper y su padre salen al bosque a cumplir su misión a la par que su inquilina se queda en casa, donde se interesa por el laboratorio de la jovencita. Tras una ardua búsqueda, padre e hija encuentran la nave estrellada con un pasajero aún en su interior, Elías. Justo entonces Jonas y sus pequeños secuaces aparecen sin previo aviso y se encargan de abrir la nave. El hombre en su interior está delirando a raíz de sus heridas y no para de susurrar el nombre de su hija, Camelia. Intrigado, Jonas se pregunta qué hacen los habitantes de la ciudadela con la sangre de sus niños, pese a que creía que hacían su sangre más especial. Al probar la de Elías, solo siente náuseas.
En ese momento, la conciencia de Elías regresa y ruega por ayuda, lo que Jonas confunde por una súplica para terminar con su sufrimiento. Vesper trata de evitar esto, pero su tío la somete con un brazo al mismo tiempo que asfixia a Elías con el otro. Hecho esto, Jonas no comprende por qué su sobrina sufre tanto por la muerte de un sujeto desconocido, sobre todo de alguien de la ciudadela. Al inspeccionar la nave, encuentra un pedazo de tela que, dado su color, deduce que le pertenecía a una mujer. Había otro pasajero en la nave. Pese a que Vesper y Darius afirman que se toparon con la nave de pura casualidad, Jonas empieza a sospechar que le están escondiendo información. Una vez en privado, padre e hija acuerdan que no pueden revelarle la muerte de su padre a Camelia, pues temen que podría tratar de vengarse con Jonas. En su lugar, pretenden informarle a la ciudadela de la situación, para lo que necesitan el transceptor del orfanato. No sería la primera vez que la jovencita se cuela en ese sitio. Al volver a casa, fingen no saber nada sobre Elías y Camelia acepta su idea de comunicarse con la ciudadela. En estas, Vesper se da cuenta de que las heridas de la mujer han sanado por completo y sus vendajes orgánicos no suelen ser tan efectivos. A su vez, Camelia también se sorprende de que alguien del exterior sepa tanto de biotecnología. Hablando de esto, la protagonista la lleva a su invernadero lleno de plantas fascinantes que ella misma ha creado. Mientras algunas la reciben con entusiasmo, otras parecen molestas porque lleva días sin visitarlas. La joya de su colección son las flores que alumbran al unísono como si de bombillos se tratasen. Maravillada, Camelia admite que nunca antes ha visto algo parecido y señala que deben mostrarle estas plantas a su padre, Elías, el científico en jefe de la biología sintética de la ciudadela. Al recordar la muerte de Elías, Vesper comenta que aún no está preparada para trabajar en la ciudadela y se dirige hacia las plantas defectuosas. En ese momento, Darius habla por lo bajo con Camelia, reconociendo que él no tiene oportunidad de llegar a ese lugar, aunque su hija tiene demasiada fe en ella. Más vale que no le falle. Más adelante, al ver cómo la jovencita cuida de su padre, la mujer le pregunta por el paradero de su madre. La muchacha revela que hace un año que los abandonó para seguir a los peregrinos. Lo que más recuerda de ella son las hermosas canciones que solía cantarle, hasta que un día perdió la voz. 2 días después de eso, se fue de casa, y desde entonces no han sabido nada más de ella. Es por ello que Darius le tiene miedo a los sueños de su hija, ya que su madre los abandonó por lo que le decían sus sueños. Al terminar con su historia, Vesper le pregunta a Camelia por su madre, a lo que ella responde que nunca la conoció. Ante esto, la adolescente afirma que quizá eso era lo mejor. Como Camelia se muestra muy receptiva, ella le muestra un libro sobre animales y le pregunta si son ciertos los rumores de que en la ciudadela pueden generar cualquier forma de vida. Resulta que la mujer los ha visto con sus propios ojos y como prueba de ella, imita los característicos sonidos de cada uno para el deleite de su nueva amiga. Definitivamente, el favorito de Vesper fue el lobo. Cambiando de tema, le pregunta a Camelia por qué las ciudadelas crean Yogs cuando podrían recurrir a humanos del exterior como mano de obra. En respuesta, la mujer afirma que los Yogs fueron creados para ser leales, y los humanos, bueno, no tanto. Al otro día, la protagonista y su padre vigilan el orfanato y planean una forma de colarse en él. No obstante, Jonas no tarda en pillarlos y Vesper se excusa afirmando que solo quería venir a cobrar lo que le debe por su sangre, y se tuvo que escabullir porque la última vez sus niños la trataron con hostilidad. El hombre contesta que estos días ha habido mucha tensión en la granja tras la desaparición de unas semillas, algo por lo que Skinny fue castigado. Luego de reparar el giroscopio del dron parlanchín, Jonas le recuerda a la jovencita que no hace nada de gratis y procede a acariciar su rostro. En cuanto él se dispone a darle algo de comer, la adolescente echa a correr con el dron, el cual ya no puede volar como antes. Jonas lo ha saboteado. Después de que el dron se cae por una pendiente, Vesper se adentra en ese lugar y se topa con el cadáver de Skinny, consumido por el bosque. Justo entonces, escucha los silbidos de los secuaces de su tío, así que echa a correr con el dron, pero por desgracia, la terminan interceptando. Entre varios muchachos la sujetan y la marcan con un hierro candente, como recordatorio de por qué no debe robar en su territorio.
Hecho eso, la dejan volver a casa, donde intenta reparar el dron en vano. Invadida por la frustración, se aferra a Camelia, quien le asegura que podría solucionar este problema y luego partirían en búsqueda de su padre. Incapaz de seguir fingiendo, la protagonista le revela que Elías está muerto y la lleva al estanque donde reposa su cuerpo. La mujer estalla de tristeza, lamentándose por el destino de su padre. Mientras le brinda consuelo, Vesper observa una fisura debajo de su cuello que reacciona al contacto físico, lo que deja en evidencia que no es una humana, sino una Yogg, solo que en su caso es mucho más especial. Elías la creó para tener un comportamiento humano, con sentimientos, recuerdos y todo lo que eso conlleva. La cuestión es que fabricar Yoggs tan avanzados es un delito penado con la muerte en la ciudadela, así que ellos se dieron a la fuga en una nave. Elías había logrado cerrar un trato con otra ciudadela en la que vivirían como refugiados. Ese era su destino, pero ya sabemos cómo terminó su historia. Al escuchar esto, Vesper cae en cuenta de que ella nunca iba a llevarlos a la ciudadela y estuvo aprovechándose de su esperanza desde el principio. Frustrada, la jovencita empieza a empujarla y a insultarla por mentirosa. De verdad creía que era su amiga, su primera amiga. De vuelta en su hogar, finaliza las reparaciones del dron y escucha de nuevo la voz robótica de su padre, el cual le pide perdón por todo lo que ha pasado y admite que nunca antes se había sentido tan inútil. Dicho eso, le advierte que debe irse cuanto antes porque Jonas la ha marcado, lo que quiere decir que él cree que le pertenece. No obstante, la protagonista aclama que no se irá a ningún lado y piensa vender a la Yogg a cambio de su libertad. Sorprendentemente, Darius no apoya esta decisión y le recuerda que los Yoggs siguen a sus amos. Camelia no tenía opción. No muy lejos, la mujer trata de introducir un cuchillo en la fisura de su espalda para terminar con su vida artificial. Aunque falla el golpe y Vesper le impide que lo siga intentando. Lejos de calmarse, Camelia confiesa que su vida no tiene propósito sin su padre, por lo que la protagonista le deja claro que no puede rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, la lleva a su laboratorio y le explica que una de sus flores parecía defectuosa porque en realidad se había cruzado con otro organismo con el que formó algo nuevo. Si una flor puede cambiar su propósito, Camelia también. Más tarde, al examinar una muestra de la piel de la Yogg, Vesper descubre que una parte de su ADN está bloqueada. Al ver el esfuerzo de la jovencita, Camelia empieza a tocar un instrumento bajo el argumento de que ayudaba a su padre a relajarse mientras trabajaba. De repente, la muestra de ADN comienza a reaccionar a las notas musicales hasta que se desbloquean las secuencias genéticas de varias plantas. Como no comprende esto, la protagonista toma una de las semillas y lo coloca sobre la secuencia de ADN, dando forma a una semilla fértil. Ha encontrado la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Con esto en su poder, Vesper planea usarla como moneda de cambio para ingresar a una de esas ciudades, o de lo contrario, compartirá su secreto con el mundo. Enseguida, ella parte al viejo laboratorio en busca de nuevos filtros mientras Camelia se queda a cuidar de Darius. En estas, son testigos de la visita inesperada de Jonas, quien le promete a la Yogg que puede llevarla a casa. Ella afirma que ya se ha puesto en contacto con la ciudadela, aunque él sabe muy bien que no tienen manera de comunicarse con ellos. Justo antes de que desconectara el soporte vital de Darius, Camelia accede a irse con él, pero comete el error de darse la vuelta. Al descubrir su naturaleza artificial, Jonas deja los falsos modales y trata de someterla, porque un Yogg necesita un amo. Luego de que manoseara su fisura, Camelia cambia el semblante y se torna romántica, mas él sabe que es otro de sus trucos. Vesper irrumpe en este momento e intenta atacarlo con un cuchillo, dando paso a un forcejeo en el que ella y Camelia consiguen neutralizar a Jonas. Lejos de rematarlo, la protagonista le ofrece un trato. Si él y sus niños los dejan en paz, ella les dará el código para desbloquear la fertilidad infinita de las semillas. Ambos lados saldrían ganando. En cuanto regresa a su granja, Jonas usa el transceptor para alertar a la ciudadela sobre la Yogg que se les escapó. Es un hombre de palabra, claro que sí.
Por la noche, un agente tóxico es lanzado al hogar de Vesper, y si bien resisten el ataque, Darius les advierte que apenas es el primer aviso de la ciudadela. El hombre sugiere que se vayan a la ciudadela del sur, donde podrían intercambiar las semillas por su pase, aunque su hija no piensa dejarlo. En consecuencia, él le pide que se esconda en el pantano y, luego de que lidie con los soldados de la ciudadela, podrá regresar a casa. Cambiando de escenario, los soldados son desplegados en tierra firme y lo primero que hacen es fusilar a Jonas. Bueno, no es que no se lo mereciera, ¿o sí? En el bosque, Vesper es testigo de esto y trata de volver a una casa que ya no existe. Así que Camelia la consuela y le asegura de que su padre siempre le estará acompañando en alma. A las 2, de hecho, pese al sacrificio de Darius, aún quedan un par de soldados en pie. La protagonista y su amiga los atraen al pantano, donde los propios horrores de la naturaleza aniquilan a uno de los perseguidores. Por desgracia, el otro consigue tomar por sorpresa sus objetivos. Camelia intenta entregarse, pero el soldado tiene órdenes estrictas de matarlas, cueste lo que cueste. Esto se traduce en una pelea en la que Vesper logra quitarle su rifle, aunque no se ve capaz de apretar el gatillo. En su lugar, lanza el rifle a un arbusto del que surgen insectos que acribillan al soldado en un santiamén. Más allá de esta victoria, Camelia reconoce que nunca dejarán de buscarla y le pide a Vesper que siga su camino en solitario. Por supuesto, la jovencita se rehúsa y, como es una Yogg, le ordena que se quede a su lado. La cuestión es que Camelia no es una Yogg cualquiera, y ante el desespero de la muchacha, no tiene otra que darle un beso somnífero. Tras esto, regresa al invernadero y espera a que un soldado se la lleve. Cuando se despierta, Vesper regresa a su casa incendiada y entierra algunas de las semillas alteradas. 4 de los niños de Jonas la encuentran, y como se quedaron sin líder, ella los invita a su viaje hacia el sur. En el camino, observan a un peregrino y lo siguen hasta una torre construida de pura chatarra, el hogar de los peregrinos. Luego de subir a la cima, Vesper mira hacia las ciudadelas que vuelan sobre tierra quemada. Luego, se da vuelta para mirar el extenso bosque. Entonces, toma las semillas restantes y deja que el viento las esparza. Ha liberado la esperanza al mundo.